1 de mayo de 1962. Avenida Grajaú Jacarepaguá, Río de Janeiro. En la avenida Grajaú Jacarepaguá estaba pasando un escuadrón de policías conocido como el Escuadrón de la Muerte. Junto con ellos estaba un reo que se había escapado poco tiempo antes. Al reo lo bajan del auto, lo hacen correr y le disparan más de 30 veces. El nombre de este reo es conocido como Mineirinho. Anos 50, coisa maravilhosa. Olha a princesinha do mar. José Miranda Rosas nació en la ciudad de Conchas, en São Paulo, el 8 de enero de 1934, y en su juventud el chico fue acogido por los servicios de protección infantil de la Escuela 15 de São Paulo y de la isla de Carvalho, lugar de donde eventualmente escaparía a sus 17 años. Es importante mencionar el hecho de que este joven era un chico problema y que fue más de una vez preso por todas sus fechorías. Y en algún punto de su historia al chico se le dio el nombre de Mineirinho. Mineirinho era carterista y cometía pequeños hurtos y pequeños robos en la ciudad de Río de Janeiro. Y fue precisamente en uno de estos robos a uno de los trenes donde los pasajeros mismos se enojaron y expulsaron al chico del vagón empujándolo por la ventana. Tampoco se sabe exactamente cuándo fue que Mineirinho llegó a parar a Río de Janeiro, ya que él estaba en São Paulo y terminó en una de las ciudades más alejadas de Río de Janeiro, que es São João de Meriti. São João de Meriti no queda exactamente en la parte central de Río de Janeiro, pero queda a los alrededores de la zona norte de la misma ciudad. Es básicamente otro municipio muy cerca de la ciudad de Río de Janeiro. Después de recuperarse de las heridas que le propinaron los pasajeros del tren, el chico se fue directamente a São João de Meriti. Y es precisamente en Meriti donde el chico conoce una pandilla de delincuentes liderada por un joven conocido como China Preto. Poco tiempo después, la banda integra a alguien conocido como Jorge 16. Y Jorge 16 no era nada más y nada menos una persona que robó al propio ejército brasilero, robando su lote de ametralladoras de gran calibre del mismo ejército. Ahora, con una pandilla fuertemente armada, los chicos finalmente decidieron robar lugares donde se jugaba el jogo do bicho. El jogo do bicho, o el juego del animal en español, es simplemente una lotería ilegal, donde los participantes asocian números a animales y el que le toca un animal o un número básicamente se lleva todo. Y estos sorteos se pueden hacer de manera oficial o se pueden hacer de manera extraoficial o de manera ilegal. Y se pueden hacer más de una vez al día o se pueden hacer una vez a la semana. Y a pesar de ser una práctica extremadamente ilegal, es bastante común aquí en la ciudad. Al punto de que hay muchísimas personas famosas que están involucradas en este juego y es básicamente una de las primeras mafias en la historia de la ciudad. Muchísimo antes de la guerra de las drogas o muchísimo antes de las extorsiones hechas por la dictadura en su época. Incluso este juego llegó a infiltrar incluso hasta las escuelas de samba de los carnavales de Río de Janeiro. Así que para los pandilleros lo más lógico fue comenzar a robar a estas personas en vez de estar robando pasajeros en un tren. Y la pandilla de China Preto fue básicamente eso, una tanda de ladrones que robaba trenes o que robaba personas en la calle. Hasta que en un tiroteo con la policía, China Preto es abatido y Mineirinho asume la lideranza del grupo. Y Mineirinho era considerado un criminal muy pequeño para los ojos de la policía, hasta el día en el que él cometió 3 asesinatos cuando ya tenía 20 años. Y es precisamente esto lo que catapulta el nombre de Mineirinho como uno de los principales criminales de la ciudad. El 9 de febrero de 1954, la pandilla de Mineirinho asalta uno de los garitos de juego en la frontera entre Río de Janeiro y São João de Meriti. Asalto que dejó a 2 personas heridas y a una persona muerta. Y es precisamente esto lo que lleva a un conflicto entre los organizadores del jogo do bicho con la banda de Mineirinho. El conflicto llegó a su punto máximo el 6 de julio de 1954.
que fue cuando ocurrió uno de los asaltos más importantes que se habían cometido hasta la fecha, que fue cuando Mineirinho y su banda entraron a la casa de uno de los corredores de bolsa de uno de estos mafiosos para robarse un dinero, ya que uno de los organizadores se rehusó a pagarle 5.000 cruzeiros que venían precisamente de uno de estos juegos de los que él había ganado. Y no solamente robaron más de 5.000 cruzeiros en dinero, sino que también robaron bastantes artículos como lo fueron joyas, televisores y otras cosas de muy alto valor. Y antes de huir, Mineirinho les dejó una nota al banquero del Jogo do Bicho para que pagara su extorsión, o si no el banquero tendría que enfrentarse a las consecuencias, que era básicamente una sentencia de muerte. Más tarde, ese día, la pandilla de Mineirinho se fue a la casa de otro banquero para robarle todo su dinero y hacer exactamente lo mismo. En uno de los tiroteos relacionados a todo este robo, uno de los compañeros, conocido como Ciganiño, fue abatido en uno de los tiroteos. Gracias a esto, Mineirinho se fue a una farmacia que era de uno de los banqueros de este tipo de juegos y básicamente le disparó hasta que destrozó la tienda. Todo esto a plena luz del día. Y la guarida de este banquero, conocido como Baiano, fue asaltada poco tiempo después, el 12 de julio del mismo año. Ahora, las autoridades policiales simplemente dejaron que los pandilleros se mataran entre sí. Ni siquiera se molestaron en intervenir. Básicamente porque la policía fue sobornada por los banqueros del Jogo do Bicho. Todo esto cambió cuando Mineirinho decidió asaltar a los principales comerciantes del área de Meriti. Asaltaron bastantes tiendas, hicieron bastante destrozo, incluso asaltaron una sucursal de la Caixa Econômica, que es principalmente uno de los bancos más importantes que tiene Brasil, ya que es ahí donde tienen las reservas del país. Y es precisamente de ahí donde salen pensiones, donde salen fondos y becas y muchísimas cosas. Y este ataque se llevó a cabo el 20 de julio de 1954, o sea, poco tiempo después del asalto a la casa de Baiano. Ahora, con la ciudad de Vilar dos Teles y São João de Meriti con tanto índice de crimen, la policía decidió actuar. Las fuerzas policiales comenzaron a ser mejor entrenadas y mejor armadas, y básicamente la pandilla de Mineirinho comenzó a ser los enemigos públicos número uno en esa ciudad. La pandilla de Mineirinho continuó corriendo y escapándose de la policía, y la policía local ya estaba cansada de que todo esto estuviera pasando. Así que básicamente ellos decidieron comenzar a hacer arrestos, comenzó a cerrar burdeles clandestinos de estos banqueros, incluso sabiendo que la policía iba a recibir menos dinero de sobornos gracias a todo esto. La sensación de impunidad que sentía Mineirinho básicamente lo llevó a retar al jefe de la policía de São João de Meriti, que le respondió básicamente que no lo iba a atrapar vivo nunca, básicamente amenazándolo de vuelta y diciéndole que lo va a matar. El 4 de agosto de ese mismo año, Mineirinho entra a una de las delegaciones de policía de Duque de Caxias y mata a 2 elementos de la policía. Y es gracias a esto donde Mineirinho comienza a ser el criminal más buscado en el estado. Y gracias a esto, los medios de comunicación de esa época comienzan a interesarse en el caso. El jefe de policía de Nova Iguazú, que es una ciudad cercana a estos lugares, comenzó a defender la ejecución pública de Mineirinho. Todo esto mientras intentaba persuadir a la prensa, que en ese entonces consideraban que la policía era muy cruel y que disparaba primero y preguntaba después. Ya para el 11 de agosto, Mineirinho y su pandilla son arrestados en el barrio de Peña. Después de haber sido arrestados en Peña, ellos fueron llevados hacia el área de Niterói, en una de sus prisiones más seguras. Pero eventualmente Mineirinho se escapa en febrero de 1955. Durante la fuga, Mineirinho mata a uno de los guardias y durante su fuga de prisión, Mineirinho mata a uno de los guardias de la prisión. Y es eventualmente capturado el día siguiente, el 24 de febrero de 1955. Él es encontrado cerca de una de las estaciones de policía conocida como Corte 8 y quien le pone las esposas es básicamente el jefe de policía de São João de Meriti. En marzo de 1958, Mineirinho es finalmente sentenciado a 18 años de prisión y curiosamente vuelve a la misma prisión de donde se escapó, en Niterói. Gracias a sus actos cometidos en Niterói, São João de Meriti, Nova Iguazú, Peña y Río de Janeiro, Mineirinho es finalmente condenado a 108 años de prisión. Y dentro de la prisión de Niterói, él sufre abusos en parte de los presos y en parte de los mismos guardias. En una declaración que Mineirinho haría ante un juez, Mineirinho afirmaría que una de las personas que él había matado al asalto en Duque de Caxias, en la estación de policía, era nada más y nada menos hijo del encargado de la prisión de Niterói, prisión donde él mismo estaría cumpliendo condena. Según Mineirinho, el comandante se había aprovechado de su cargo para ordenar que lo torturaran y lo golpearan. Y es de esa forma como Mineirinho es finalmente trasladado al asilo judicial de Niterói.
y él permaneció ahí tranquilo hasta septiembre de 1961, donde se volvió a escapar. Quien lo captura de vuelta es un detective conocido como Perpetuo, quien lo lleva de nuevo a prisión y continúa cumpliendo su condena en la misma prisión de donde escapó. Es importante denotar que este detective era una persona que no disparaba ni que era tan violenta como sus colegas en la ciudad de Río de Janeiro. Y finalmente Mineirinho se volvería a escapar el 23 de abril de 1962. Mientras Mineirinho intentaba negociar con la prensa para que finalmente fuera entregado y recapturado, Mineirinho fue secuestrado por un grupo de policías conocidos como el Escuadrón de la Muerte. Y es de esta forma como Mineirinho es secuestrado en la madrugada del 1 de mayo de 1962. Lo que se intuye es que la policía lo haya secuestrado, lo haya fusilado y lo haya dejado en la avenida Grajaú-Jacarepaguá, avenida que se encuentra entre la zona oeste y la zona norte de Río de Janeiro. Eventualmente el cuerpo de Mineirinho es descubierto por los mismos periodistas que estaban intentando ayudarlo a que finalmente sea recapturado. No se sabe con exactitud quiénes fueron los que lo mataron, ya que básicamente fue un escuadrón de policías y todos se estaban cubriendo la espalda. Básicamente todos eran policías corruptos que probablemente fueron comprados por banqueros del Jogo del Bicho. Pero nada está confirmado. En ese mismo año, una periodista y escritora conocida como Clarice Lispector hace un cuento sobre la historia de Mineirinho. Y al escribir sobre su historia, ella no solamente narra sobre los actos cometidos por él mismo, sino que también reflexiona sobre la violencia en el país y la violencia de la policía, clasificándolos como una policía muy brutal. Y también cuestionaba la falta de empatía y de cómo las personas en Río de Janeiro ya habían perdido la sensibilidad sobre estos tópicos. El cuento de Clarice Lispector no solamente inspiró a muchísimas personas a abrir los ojos, sino que también inspiró una película de nombre Mineirinho, Vida y Muerte. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.